En un mundo gobernado por inmortales, la mayor habilidad de supervivencia que un humano puede tener es la invisibilidad. Mantienes la cabeza gacha, limpias el desorden y nunca, jamás los miras a los ojos. Mi nombre es Aara y yo era la mejor doncella invisible del Hotel Sterling. Tenía un solo trabajo, sobrevivir a la gala carmesí. Pero en el momento en que la habitación empezó a girar y caí hacia adelante, no golpeé el suelo. Aterricé en los brazos del único hombre que tiene prohibido tocarnos. No sabía que acababa de manchar su traje y sellar mi destino. Acababa de desmayarme en los brazos del rey vampiro. El almidón del cuello de Ara Moretti se clavaba en la tierna piel de su cuello. Era un recordatorio constante y rasposo de su posición. Eran las 7:45 de la tarde de un martes. El aire dentro del gran salón de baile del Hotel Sterling ya era denso. Olía a perfume caro, a ozono y al sabor metálico del hambre. Ahara ajustó la pesada bandeja de plata en su hombro izquierdo, con los nudillos blancos. Tenía 23 años, pero esa noche se sentía de 80. Una fiebre baja había estado quemando su cuerpo durante 3 días. Una gripe humana, como se había burlado la supervisora de personal, la señora Holloway. Pero Ahara no podía reportarse enferma. El bono por el turno de la gala carmesí era de $500. Eso eran 2 meses de insulina para su hermano Toby. Así que se tragó 3 aspirinas, se pintó una sonrisa en la cara y entró en la boca del lobo. La gala carmesí no era una fiesta, era un mercado. Esta era la ceremonia de apareamiento. Aunque los ascendientes, la élite vampírica dueña de la ciudad, los bancos y el gobierno, preferían llamarla la cumbre de la unión. Champaña, Pinot Noir. La voz de Ahara era un susurro, perdido bajo la melodía del cuarteto de cuerdas que tocaba un vals inquietante. Se movía entre la multitud como un fantasma. Esa era la regla. Sé un mueble más. Los ascendientes se alzaban sobre el personal humano. Eran hermosas y aterradoras esculturas de mármol y hielo. Ahara mantenía sus ojos fijos en sus solapas y collares de diamantes, nunca en sus rostros. Mirar a un ascendiente a los ojos era invitar a una invitación, y una invitación usualmente significaba ser desangrado en una suite de lujo. «Cuidado, niña», sisió una voz aguda. Ahara se congeló. Casi había rozado la manga de terciopelo de Lord Sterling, el dueño del hotel. Él estaba hablando con un hombre alto y de hombros anchos que le daba la espalda a Ahara. «Mis disculpas, mi lord», murmuró Ahara, inclinando la cabeza. Estaba aterrorizada de que los temblores en sus manos hicieran sonar las copas de cristal. «El personal es más torpe cada año», murmuró Sterling, despidiéndola con un gesto de su mano bien cuidada. Como decía Silas, los territorios del sur se están volviendo inquietos. El hombre llamado Silas no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, irradiando una especie de silencio que ahogaba la música. Llevaba un esmoquín que le quedaba con precisión militar. La tela absorbía la luz en lugar de reflejarla. Ara intentó retroceder, pero el calor en la habitación se disparó de repente. No era el termostato. Era una presión, un peso físico que se estrellaba contra su pecho. Su visión se volvió borrosa en los bordes. La aspirina no estaba funcionando. La fiebre estaba subiendo. O quizás era otra cosa. La pura sobrecarga biológica de estar rodeada de tantos depredadores alfa. «Solo llega a la cocina», se dijo a sí misma. «Deja la bandeja, toma un poco de agua». Dio un paso, pero su tacón izquierdo se enganchó en el borde afelpado de la alfombra roja. La habitación se inclinó violentamente. El tiempo pareció deformarse, estirándose como un caramelo. Ara sintió que la bandeja se le escapaba de la mano. Vio las copas de champaña inclinándose, el líquido dorado arqueándose en el aire. Esperó el estruendo. Esperó el dolor de sus rodillas golpeando el mármol. Esperó la inevitable ejecución que conllevaba arruinar una ceremonia de apareamiento. Pero el suelo nunca llegó. En su lugar, un brazo como una banda de hierro se envolvió alrededor de su cintura. El impacto fue duro, dejándola sin aliento, pero la mantuvo suspendida a centímetros del suelo. El estruendo de los cristales al romperse
resonó en el repentino silencio del salón. La música se detuvo. El murmullo cesó. Ara parpadeó, su visión nadando en una neblina de estática gris. Estaba presionada contra un pecho que se sentía tan duro como el granito. Olía a lluvia, a cedro y a algo más oscuro, como sangre seca y antigua. Lenta y dolorosamente, levantó la vista. Se encontró mirando unos ojos del color de un mar tormentoso, un gris oscuro y turbulento con un anillo de oro alrededor de la pupila. El rostro era duro, anguloso y sorprendentemente guapo, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. No estaba mirando el desastre en el suelo. No estaba mirando a Lord Sterling. La estaba mirando a ella y parecía confundido. Tú, retumbó él. Su voz vibró a través de su caja torácica. No era una pregunta, era una acusación. El corazón de Ara martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Se dio cuenta con un sobresalto de horror que su mano estaba agarrando la solapa de su chaqueta, arrugando la costosa seda. Intenté hablar, pero sentía la lengua pesada. El calor que emanaba de él era embriagador, aterrador. Lord Sterling dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia. Quítale las manos de encima, inmunda. Silas, lo siento mucho, haré que la retiren y la disciplinen de inmediato. Silas. El nombre cayó en la mente de Ara como una piedra. Silas Vane. No estaba agarrando a un invitado. No estaba agarrando a un duque. Estaba en los brazos del rey primigenio, el gobernante de todo el aquelarre de América del Norte, el hombre que, según los informes, había diezmado el levantamiento de los hombres lobo del 98 en una sola noche. ¡Suéltalo!, chilló Sterling, haciendo una seña a los guardias de seguridad. Ara intentó apartarse, pero sus piernas eran inútiles. Lo siento, susurró, una lágrima escapando de su ojo. Lo siento mucho. Silas Vane no la soltó. Si acaso, su agarre se hizo más fuerte. Ignoró a Sterling. Ignoró a los cientos de vampiros que miraban en estado de shock. Se inclinó, su nariz rozando el punto de pulso de su cuello. Inhaló bruscamente, un sonido que erizó el vello de los brazos de Ara. Tu sangre, susurró Silas, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oír. ¿Por qué canta? El mundo se volvió negro. Ara se quedó lánguida, rindiéndose a la fiebre, desmayándose por completo en los brazos del monstruo. Lo primero que Ara notó fue el silencio. Los cuartos de los sirvientes en el sótano del hotel nunca estaban en silencio. Siempre estaba el zumbido del aire acondicionado, el goteo de las tuberías o los ronquidos de la señora Holloway en la habitación de al lado. Este silencio era pesado, caro. Lo segundo que notó fue la textura bajo las yemas de sus dedos. No era la manta de lana áspera de su catre. Era seda. Seda fresca, resbaladiza y de alta calidad. Los ojos de Ahara se abrieron de golpe. No estaba en el sótano. Estaba mirando un techo pintado con un mural de ángeles cayendo en desgracia. Un candelabro de cristal, apagado, colgaba como una explosión helada de hielo sobre ella. Se incorporó de un salto, jadeando, y se arrepintió de inmediato. La habitación dio vueltas, tranquila. La voz vino de las sombras en la esquina de la habitación. Ahara se arrastró hacia atrás, subiéndose el edredón hasta la barbilla. El monitor de su ritmo cardíaco se dio cuenta de que estaba conectada a una máquina. Comenzó a pitar frenéticamente. Silas Vane salió a la tenue luz de la lámpara de noche. Se había quitado la chaqueta del esmoquín. Su camisa de vestir blanca estaba desabotonada en el cuello, con las mangas arremangadas para revelar unos antebrazos que parecían poder triturar piedra. Parecía cansado y peligroso. ¿Dónde estoy?, preguntó Ara, con la voz ronca. Por favor, tengo que irme. Mi hermano, tu hermano, Toby, está actualmente en casa con una enfermera privada que contraté hace 2 horas, dijo Silas con calma. Caminó hasta los pies de la cama, con las manos en los bolsillos. Su insulina ha sido reabastecida para el próximo año. Ara dejó de respirar. ¿Qué? ¿Cómo conoces a mi hermano? ¿Qué hiciste? Sé todo sobre ti, Ara Moretti, dijo Silas. Sé que tienes 23 años.
Sé que dejaste la escuela de enfermería para pagar el funeral de tu madre. Sé que trabajas 70 horas a la semana. Y sé que tienes una anemia severa. Cogió un expediente de una mesa de caoba cercana y lo arrojó sobre la cama. El doctor Aris analizó tu sangre mientras estabas inconsciente. No te desmayaste por ser torpe. Te desmayaste porque tu cuerpo se está apagando. Ara miró el expediente, luego de vuelta a él. El miedo fue reemplazado por un frío nudo de confusión. ¿Por qué te importa? Soy una empleada. Deberías haberme echado. Silas se movió. Fue rápido, deslumbrantemente rápido. Un segundo estaba a los pies de la cama. Al siguiente estaba de pie justo a su lado. Puso una mano en el colchón. Al inclinarse, Ara pudo ver los destellos dorados en sus ojos grises. Intenté hacerlo, admitió él, con voz áspera. Cuando caíste, mi instinto fue dejarte caer. Los humanos son frágiles, efímeros, irrelevantes. Extendió la mano, sus fríos dedos apartando un mechón de pelo rebelde detrás de su oreja. Ahara se estremeció, pero no se apartó. No podía. Estaba paralizada por su proximidad. Pero entonces te olí, dijo él. ¿Sabes para qué es la ceremonia de apareamiento, Ahara? Para que los ascendientes encuentren pareja, susurró ella. No, corrigió Silas. Es un teatro político. He vivido 600 años. Nunca he sentido la atracción. Ni una sola vez, hasta que una pequeña doncella hambrienta derramó champaña en mis botas. Ara negó con la cabeza. No lo entiendo, yo tampoco. Silas se enderezó, su expresión se endureció. Pero tengo la intención de averiguarlo. No puedes salir de esta habitación. No puedes retenerme aquí, discutió Ara, encontrando una chispa de ira. Tengo una vida. Tengo un trabajo. Bueno, tenía un trabajo. Tienes un nuevo trabajo, dijo Silas. Ahora estás bajo mi protección personal. Si sales por esa puerta, Lord Sterling te matará por la vergüenza que causaste esta noche. Ya has solicitado tu eliminación. Ara sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿Eliminación? Él piensa que eres una carga torpe. Pero si me perteneces... Los ojos de Silas brillaron con una advertencia posesiva. Nadie toca lo que es mío. ¿Así que soy una prisionera? Preguntó Ahara con la voz temblorosa. Eres una invitada, corrigió Silas, con reglas muy estrictas. Llamaron a la pesada puerta de roble. Adelante, ordenó Silas. La puerta se abrió y entró una mujer. Era deslumbrante, alta, con un cabello como plata líquida y ojos que parecían amatistas congeladas. Llevaba un vestido que costaba más que los ingresos de toda la vida de Era. Ara la reconoció al instante. Era Lady Beatrix, la vampira más poderosa de la ciudad y la prometida rumoreada de Silas durante los últimos 50 años. Beatrix miró a Era con una mezcla de diversión y disgusto, como se podría mirar a un perro callejero que ha entrado en una catedral. Así que, ronroneó Beatrix, su voz como vidrio roto envuelto en terciopelo. Esta es la cosita que detuvo la música. Se deslizó por la habitación, ignorando a Silas, y se detuvo junto a la cama. Parece profundamente promedio, Silas. Beatrix, advirtió Silas, su tono bajando una octava específica que señalaba peligro. Vete. El consejo está esperando, querido, dijo Beatrix, volviendo su mirada hacia Silas. Quieren saber por qué el rey abandonó su propia ceremonia para hacer de niñera de una sirvienta. Se están extendiendo rumores. Dicen que te has ablandado. Beatrix se inclinó, acercando su rostro a centímetros del de Ara. Ara podía oler el aroma a cobre de la sangre en el aliento de Beatrix. Disfruta de las sábanas de seda mientras puedas, ratoncita, susurró Beatrix. Las mascotas son divertidas por una semana o dos, pero al final el amo tiene hambre. Beatrix se enderezó y sonrió a Silas. No tardes. Salió de la habitación, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Ahara estaba temblando. La realidad de su situación se derrumbó sobre ella. Estaba atrapada entre un rey que reclamaba una misteriosa conexión con ella y una corte de vampiros que la querían muerta. Silas observó cómo se cerraba la puerta, con la mandíbula apretada. Se volvió hacia Ara.
La suavidad había desaparecido de sus ojos, reemplazada por el acero de un gobernante. Descansa, ordenó. Mañana nos vamos del hotel. Vienes a la finca Vine. ¿Y si me niego? Desafió a Ara, agarrando las sábanas. Silas se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás por encima del hombro y por un segundo pareció casi triste. No hay negativa, Ara. Desencadenaste un imperativo biológico en el rey de los ascendientes. Eres la cosa más peligrosa en esta ciudad en este momento. Si te pierdo de vista, estarás muerta en una hora. Apagó la luz. Bienvenida a tu nueva vida. La finca Vane no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de catedral gótica. Ubicada en los acantilados con vistas al agitado océano Pacífico, era una masa expansiva de piedra oscura, gárgolas y puertas de hierro. Ahara había sido transportada allí en la parte trasera de una camioneta negra con vidrios polarizados, flanqueada por otros 2 vehículos. Silas había viajado con ella, leyendo documentos en una tableta, apenas hablando, aunque constantemente revisaba la temperatura del coche para asegurarse de que no tuviera frío. Cuando llegaron, el personal estaba formado en fila, un mar de uniformes negros. Ahara se encogió en su asiento. Conocía la jerarquía. Solía ser parte de ella. Ahora estaba entrando por la puerta principal junto al amo, vistiendo un abrigo de cachemira que él le había puesto sobre los hombros. El mayordomo principal, un humano llamado señor Henderson, dio un paso adelante. Era un hombre de unos 60 años, con ojos que no se perdían nada. Conocía a Ahara de eventos de catering anteriores. La miró ahora con una mezcla de confusión y desdén. «Bienvenido a casa, señor», dijo Henderson, inclinándose profundamente ante Silas. Apenas dirigió su mirada a Ahara. «¿Debo preparar los aposentos de invitados en el ala este?» «No», dijo Silas, saliendo del coche y ofreciéndole una mano a Ahara. Ella la tomó, consciente de las docenas de ojos que ardían en su espalda. «Se quedará en la suite azul». Un jadeo colectivo recorrió la fila de personal. Incluso la máscara de Henderson se deslizó. «La suite azul, señor. Esa está contigua a sus aposentos privados». «¿Acaso tartamudeé, Henderson?», preguntó Silas suavemente. «No, señor. Por supuesto que no. Ahora necesita monitoreo médico constante», mintió Silas con fluidez. «La quiero cerca». Mientras subían la gran escalera, Ara sintió el odio que irradiaba el personal. Ya no era una de ellos, pero ciertamente no era una de los ascendientes. Era algo intermedio, una curiosidad, una usurpadora. Una vez instalada en la suite azul, una habitación más grande que todo su apartamento, llena de libros y con vistas al océano, Ahara intentó dar sentido a su vida. Durante 2 días, no vio a nadie más que a doncellas silenciosas que le traían comida rica en hierro y proteínas. No le hablaban, no la miraban a los ojos. Al tercer día, el aburrimiento y la ansiedad ganaron. Ahara encontró la puerta sin llave, se deslizó hacia el pasillo, deambuló por los corredores, maravillándose con el arte. Un Rembrandt aquí, un Picasso allá. Dobló una esquina y chocó con una bandeja. El té caliente le salpicó la mano. «Oh, Dios, lo siento». Ahara instintivamente agarró una servilleta para ayudar. La doncella con la que había chocado levantó la vista. Era Lydia. Lydia había sido amiga de Ahara. Habían trabajado juntas en el circuito de catering durante 3 años. Habían compartido cigarrillos y quejas sobre los pies doloridos detrás de los contenedores de basura. Lydia. Ahara sonrió. El alivio la inundó. «Oh, gracias a Dios. Una cara amiga. Me he estado volviendo loca aquí dentro». «¿Cómo?». Lydia le apartó la mano de un manotazo. Ahara se congeló. «Lydia, no me hables», siseó Lydia, con los ojos húmedos de lágrimas de ira. «No te atrevas a hablarme como si fuéramos amigas». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que eres especial?», susurró Lydia venenosamente, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera vampiros cerca. «¿Crees que porque el rey te miró, ahora eres una reina? Todas te vimos en la gala, lanzándote a sus brazos». «Me desmayé», protestó Ahara. «Estaba enferma». «Eres una arribista», escupió Lydia. «¿Y sabes lo que les pasa a las favoritas del rey cuando se aburre? No vuelven al catering.
Desaparecen. Deberías haber corrido cuando tuviste la oportunidad. Lidia se fue furiosa, dejando a Ara sola en el pasillo, con la mano ardiéndole por el té caliente. Estás celosa. Ara se dio la vuelta. Silas estaba de pie al final del pasillo. Llevaba ropa informal, un suéter negro y vaqueros, lo que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente que el esmoquín. No quiero que me odien, dijo Ara, con la voz temblorosa. Son mi gente. Silas caminó hacia ella. No son tu gente. Ya no. Tomó su mano quemada entre las suyas. Su tacto era fresco, aliviando el escozor del té. Inmediatamente examinó la piel enrojecida con fascinación clínica. Tengo una reunión con el consejo esta noche, dijo Silas, todavía mirando su mano. Lady Bellatrix está desafiando mi liderazgo. Afirma que mi juicio está comprometido. Por mi culpa, dijo Ayara, culpable. Porque rompí el protocolo, corrigió Silas. Levantó la vista, clavando sus ojos en los de ella. Necesito que estés allí. ¿Qué? No. Ara retiró la mano. Tú mismo lo dijiste, me quieren muerta. Beatrix amenazó con comerme. Beatrix amenaza a todo el mundo. Es su lenguaje del amor, dijo Silas secamente. Pero te necesito allí. El consejo necesita olerte. ¿Olerme? ¿Como a un perro? Como a una rareza, dijo Silas. Hay una razón por la que te desmayaste, Ara. Hay una razón por la que te atrapé. El doctor Harris encontró algo en tus análisis de sangre, algo que no se ha visto en el genoma humano en 1000 años. Se acercó más, su voz bajó a un susurro. No eres solo una donante compatible, Ara. Eres una cantante. Tu sangre no solo nos sostiene, nos da poder. Si Beatrix descubre lo que realmente eres, no solo te matará, empezará una guerra para poseerte. Entonces, ¿por qué llevarme a los leones? Preguntó Ara, aterrorizada. Porque la única forma de protegerte es reclamarte públicamente, dijo Silas. Esta noche no entras como la doncella. Entras como la consorte del rey. No tengo nada que ponerme, dijo Ara, una risa histérica brotando de ella. Silas sonrió, una expresión rara y genuina que transformó su rostro. Me tomé la libertad. Chasqueó los dedos. Las puertas de su suite se abrieron. Sobre la cama yacía un vestido de terciopelo azul medianoche, del color exacto del cielo nocturno, y un collar de diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para aplastar una tráquea. Esta noche, Ara, dijo Silas, vamos a la guerra. El terciopelo azul medianoche era pesado, pero el collar lo era más. Se sentía frío contra su esternón, un collar brillante que la marcaba como propiedad. Silas estaba de pie junto a la chimenea en la suite azul, observándola. Se había cambiado a un traje gris carbón, de corte severo, que enfatizaba la anchura de sus hombros. No parecía un héroe romántico. Parecía un arma envainada en seda. Estás temblando, observó Silas. Estoy aterrorizada, admitió Ara, alisando la tela sobre sus caderas. Se miró en el espejo. La doncella había desaparecido. La mujer que le devolvía la mirada parecía una reina trágica de una pintura. Pálida, con los ojos muy abiertos y vestida con los colores de la noche. ¿Tengo que hablar? No, dijo Silas, moviéndose para pararse detrás de ella. No la tocó, pero su reflejo se cernía sobre el de ella. Solo tienes que existir. Tienes que pararte a mi lado y no estremecerte. ¿Puedes hacer eso? No lo sé. Susurró a Ara. A Ara, dijo su nombre como una orden. Mírame. Ella encontró sus ojos en el espejo. Intentarán intimidarte. Intentarán hacerte sentir pequeña. Usarán tu humanidad como un insulto. Pero recuerda esto. Eres la única cosa viva en esa habitación que puede hacer que el rey se arrodille. Eso te da poder. Úsalo. Le ofreció su brazo. Y es la hora. La cámara del consejo estaba ubicada en el sótano de la finca, una sala tallada directamente en la roca del acantilado. Una pared era completamente de cristal, con vistas a las negras y turbulentas profundidades del océano. Alrededor de una enorme mesa de obsidiana negra se sentaban los 12 miembros del Alto Consejo. Estos eran los vampiros más antiguos del hemisferio. Algunos parecían jóvenes,
congelados en su mejor momento. Otros parecían ancianos, con la piel como pergamino. Cuando las puertas se abrieron y Silas entró con Ara del brazo, el silencio fue absoluto. Beatrix estaba allí, sentada a la derecha de la silla vacía en la cabecera de la mesa. Vestía de rojo, rojo sangre. Sus ojos se entrecerraron al posarse en Ara, escaneando el costoso vestido, los diamantes y la mano protectora que Silas mantenía en la parte baja de la espalda de Ara. Silas, un hombre de pelo blanco y voz como piedras moliendo, habló. Este era Víctor, el más antiguo de todos. Traes una mascota a la sala de guerra. Esto es muy irregular. Traigo a mi consorte, corrigió Silas, su voz resonando en las paredes de piedra. Sacó la silla de la cabecera de la mesa, pero no se sentó. Sentó a Ara allí. Una onda de conmoción recorrió la sala. El rey nunca cedía a su asiento. Silas se paró detrás de la silla de Ara, sus manos descansando en el respaldo, formando un escudo viviente. «Es una humana», escupió Beatrix, golpeando la mesa con una mano bien cuidada. «Una sirvienta, Silas. ¿Has perdido la cabeza?» Los cazadores se están reuniendo en el este. Las manadas de lobos están rompiendo el tratado, y tú estás jugando a la casita con una doncella. Esta doncella, dijo Silas fríamente, está bajo mi protección de sangre. Cualquier insulto hacia ella es una declaración de guerra contra mí. ¿Lo es? Beatrix se levantó, deslizándose alrededor de la mesa. Se movía como una víbora. ¿O es solo un bocadillo que estás guardando para más tarde? Puedo oler su miedo desde aquí, Silas. Huele delicioso. Beatrix se detuvo a centímetros de Ara. Ara podía sentir el frío que irradiaba la mujer vampiro. Quería encogerse, esconderse, disculparse. Ese era su instinto, el instinto de una chica que limpiaba suelos para vivir. Pero recordó las palabras de Silas. Eres la única cosa que puede hacer que el rey se arrodille. Ara giró lentamente la cabeza y miró a Beatrix directamente a los ojos. No soy un bocadillo, dijo Ara, su voz temblando ligeramente, pero ganando fuerza. Y si te acercas más, arruinarás tu vestido. Beatrix parpadeó, sorprendida por el desafío. Disculpa, Silas, dijo Ara mirándolo. Por favor, dile a Lady Beatrix que retroceda. Su perfume es abrumador. Una risa ahogada vino del otro extremo de la mesa. Víctor estaba sonriendo. El rostro de Beatrix se torció de rabia. Sus colmillos descendieron, afilados y blancos. Insolente pequeña. Se abalanzó. Sucedió en un instante. Silas se movió más rápido que el pensamiento. Un momento estaba detrás de la silla. Al siguiente tenía a Beatrix inmovilizada contra la pared de piedra, su mano alrededor de su garganta, levantando sus pies del suelo. La sala estalló. Los miembros del consejo se pusieron de pie, siseando. «¡Basta!», rugió Silas. El sonido fue un golpe físico, sacudiendo el polvo del techo. Sus ojos brillaban con un oro brillante y aterrador. Beatrix desafió mi reclamo. Gruñó Silas, apretando su agarre en su garganta. ¿Alguien más desea desafiarlo? Silencio. Silas soltó a Beatrix. Ella cayó al suelo, jadeando, frotándose el cuello. Miró a Silas con puro odio, pero no dijo nada. Silas caminó de regreso hacia Ara. Tomó su mano y la llevó a sus labios, besando sus nudillos frente a todos ellos. «Esta mujer es vital», se dirigió Silas a la sala, su voz bajando a un susurro mortal. «No es solo mi consorte. Ella tiene la clave para la supervivencia de nuestra línea. El doctor Aires lo ha confirmado». Estaba mintiendo, o al menos torciendo la verdad. No les estaba diciendo que era una cantante. Estaba insinuando que era una anomalía genética que quizás podría ayudarlos a reproducirse o curar la enfermedad del sol. La estaba haciendo valiosa para ellos, no solo para él. «Ella está fuera de los límites», declaró Silas. «Para todos. Si sangra, quemaré este consejo hasta los cimientos. ¿Estamos claros?» Víctor asintió lentamente. «Cristalino, mi rey». La reunión continuó durante una hora, discutiendo territorios y tratados. Ara entendió poco,
pero sintió el cambio en la sala. Ya no la miraban como comida. La miraban como una bóveda que contenía un tesoro que no entendían. Cuando terminó, Silas la acompañó fuera. Tan pronto como las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, se apoyó contra la pared, exhalando pesadamente. «Lo hiciste bien», murmuró, aflojándose la corbata. «Casi la matas», respiró Ara, su corazón todavía acelerado. «Quería hacer mucho peor», admitió Silas. La miró, su mirada intensa. «Pero ahora el blanco en tu espalda es más grande». «No te matarán ahora, Ara», le tocó la mejilla. «Tengo que volver a la ciudad esta noche para resolver el caos en el Hotel Sterling. No puedo llevarte conmigo. Es demasiado peligroso». «¿Me dejas aquí?», entró en pánico Ara. «¿Con ellos? La finca es segura. Henderson es leal. Y dejo a mis guardias personales en tu puerta». Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. «Cierra tu puerta con llave. No confíes en nadie. Volveré antes del amanecer». La besó. Entonces, no fue un beso tentativo. Fue duro, desesperado, y sabía a hierro y promesa. Luego se fue. Ara no podía dormir. La suite azul se sentía como una jaula. El recuerdo del beso de Silas todavía ardía en sus labios, confundiéndola. ¿Fue real o solo parte de la actuación para el consejo? A las 2 de la mañana un suave rasguño sonó en la puerta de su balcón. Ara se congeló. Estaba en el tercer piso. No había forma de que alguien pudiera estar en el balcón. Se acercó a las pesadas cortinas, apartándolas 1 centímetro. Allí de pie, temblando en la fría niebla marina, estaba Lidia. Ara abrió el pestillo y la puerta de par en par. «Lidia, ¿cómo subiste hasta aquí?» Lidia tropezó al entrar en la habitación, con un aspecto miserable. Su uniforme le estaba roto, su cabello enmarañado. No se parecía en nada a la mujer enfadada que había apartado la mano de Ara antes. «Ayúdame, Ara», sollozó Lidia cayendo de rodillas. «Por favor, van a matarme». «¿Quién? ¿Quién va a matarte?» Ara se arrodilló a su lado, rodeándola con sus brazos. «Sterling». Lloró Lidia. «Lord Sterling sabe que hablé contigo, cree que te di información». Me despidió. Ara me echó a la calle. No tenía a dónde ir. Trepé por la enredadera. Solo necesitaba verte. Siento mucho lo que dije antes. Tenía miedo. El corazón de Ara se rompió. Sabía lo cruel que podía ser Sterling. Y conocía el miedo que gobernaba al personal. Lidia era solo una víctima en esto, igual que ella. «Está bien», la consoló Ara. «Estás a salvo aquí. Silas, el rey, no dejará que te hagan daño». «No puedo quedarme aquí», susurró Lidia, sus ojos moviéndose por la habitación. «Si los guardias me ven, me matarán por entrar sin permiso. Por favor, Ara, tengo un coche escondido junto a la puerta sur. Solo acompáñame hasta allí, por favor. Solo necesito escapar». Ara dudó. Silas había dicho, «No confíes en nadie». Pero esta era Lidia. Lidia que había compartido su almuerzo con Ara cuando Ara no tenía dinero. Lidia que le había sujetado el pelo cuando estaba enferma. «Está bien», dijo Ara. «Está bien, te acompañaré a la puerta, pero tenemos que estar en silencio». Ara cogió una capa oscura del armario y se envolvió en ella. No se puso zapatos, solo sus zapatillas, para no hacer ruido. Salieron sigilosamente de la habitación. Los guardias estaban apostados en la entrada del pasillo principal, pero Lidia conocía los pasadizos de los sirvientes. Se movieron por los estrechos corredores detrás de las paredes, descendiendo a las entrañas de la finca. «Está justo al otro lado del jardín de la cocina», susurró Lidia mientras salían al aire fresco de la noche. La luna estaba oculta tras nubes espesas. El océano rugía bajo los acantilados. Ara se estremeció. «Lidia, ¿dónde está el coche?», preguntó Ara. Se estaban alejando de la casa principal, hacia el viejo invernadero que se encontraba en el borde de la propiedad. Justo ahí. Lidia señaló la oscura estructura detrás del invernadero. Caminaron hacia la sombra del edificio de cristal. Estaba en silencio. Demasiado silencioso. Ara se detuvo. Una sensación de pavor, fría y aguda, le atravesó el estómago. Era la misma sensación que tuvo en la gala justo antes de desmayarse. «Lidia», dijo Ara lentamente, dando un paso atrás.
¿Por qué no hay ningún coche? Lidia dejó de caminar, no se dio la vuelta. Sus hombros comenzaron a temblar. Lidia, lo siento, Ara, susurró Lidia. Su voz ya no era triste, era hueca, muerta. Lidia se dio la vuelta. En su mano sostenía una pesada jeringa de plata. Lord Sterling me lo prometió, dijo Lidia, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sus ojos duros por la codicia. Me prometió la inmortalidad. Dijo que si te traía a él, me convertiría. No quiero ser una doncella más, Ara. No quiero morir vieja y pobre. Lidia, no lo hagas. Ara retrocedió, pero chocó con algo duro. Se dio la vuelta. Dos hombres salieron de las sombras del invernadero. No eran personal, eran mercenarios, humanos que trabajaban para vampiros. Llevaban pistolas eléctricas. No quiere matarte, chica, gruñó uno de los hombres. Solo quiere una pinta. Solo para probar la cosecha. Me vendiste. Aira miró a Lidia, la traición doliendo más que el viento frío. Por una mordida. Te vendí por una vida, gritó Lidia. Lo tienes todo. Tienes al rey. ¿Qué tengo yo? Nada. El mercenario se abalanzó. Ara no gritó. No se desmayó. Algo dentro de ella se rompió. El miedo que había controlado su vida durante 23 años se evaporó, reemplazado por una ira al rojo vivo. Esquivó el agarre del hombre, cogiendo unas tijeras de jardinería oxidadas que estaban en una mesa de macetas. «No me toques», gritó Ara, blandiendo la herramienta. Conectó con el brazo del hombre. Él aulló, soltando la pistola eléctrica. «¡Atrápenla!», chilló Lidia. El segundo hombre placó a Ara. Cayó al suelo con fuerza, el aire escapando de sus pulmones. Él era pesado, olía a tabaco y sudor. Le inmovilizó las muñecas contra el suelo. «Sujétala», le gruñó el hombre a Lidia. «Dale el sedante». Lidia avanzó, la aguja brillando a la luz de la luna. Su mano temblaba. «¡Hazlo!», gritó el hombre. Lidia levantó la jeringa. Ara apretó los ojos, gritando por la única persona que había prometido protegerla. «¡Silas!». Su grito resonó sobre los acantilados, ronco y desesperado. La aguja tocó su piel. Entonces la noche explotó. No fue un sonido, fue una onda de presión. El cristal del invernadero se hizo añicos hacia adentro. Una sombra cayó del cielo, aterrizando con la fuerza de un meteorito. El suelo tembló, derribando a Lidia. La jeringa voló hacia la oscuridad. El mercenario que estaba encima de Ara había desaparecido. Simplemente desaparecido. Ara jadeó, sentándose, limpiándose la tierra de los ojos. A 10 pies de distancia, Silas estaba de pie, sosteniendo al mercenario por el cuello. Pero este no era el Silas de la reunión del consejo. Su piel era translúcida, con venas negras pulsando debajo. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris. Sus dientes estaban completamente extendidos. No habló, no negoció, simplemente le arrancó la garganta al hombre. Fue brutal, eficiente y horrible. El cuerpo cayó. Silas se volvió hacia el segundo mercenario, que se arrastraba hacia atrás, mojándose los pantalones. «¡Corre!», siseó Silas. El sonido no era humano. Sonaba como metal rasgándose. El hombre corrió. Silas se desdibujó. Un crujido húmedo resonó desde la oscuridad. El silencio regresó. Ara se sentó en la tierra, temblando violentamente. Silas volvió a la luz. Estaba cubierto de sangre. Su traje estaba arruinado. Miró a Lidia, que estaba acurrucada en un ovillo, sollozando histéricamente. Silas no miró a Ara, miró a Lidia. «Tú», dijo. Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. «Tú eres la amiga». «Por favor, mi lord», suplicó Lidia hundiendo la cara en la tierra. «Él me obligó. Sterling me obligó». «Sterling no está aquí», dijo Silas, acercándose a ella. «Tú sí». «Silas». Ara se puso de pie a trompicones. Silas se congeló. Lentamente giró la cabeza para mirarla. El negro se desvanecía de sus ojos, el gris regresaba. Pero la sangre en su rostro lo hacía parecer un demonio. «No lo hagas», susurró Ara.
No le estaba pidiendo que perdonara a Lidia. Le estaba pidiendo que volviera a ella, que fuera el hombre, no el monstruo. Silas miró sus manos empapadas de sangre. Luego miró a Ahara. La vergüenza parpadeó en su rostro. Te lo dije, dijo con voz ronca. Te dije que no confiaras en nadie. Era mi amiga, lloró Ahara, las lágrimas finalmente desbordándose. Es una traidora, dijo Silas. Y la pena por traición es la muerte. Se acercó a Lidia. No. Ahara le agarró el brazo. Fue un error. Silas todavía estaba en un estado de frenesí. Se giró bruscamente, su instinto de defenderse. Su mano abofeteó a Ahara en la cara. La fuerza del golpe la hizo volar. Chocó contra el costado del invernadero y se desplomó. El mundo se quedó en silencio para Silas. Se quedó allí, con la mano levantada, viendo caer a la mujer que lo obsesionaba. Ahara, su voz se quebró. Cayó de rodillas, arrastrándose hacia ella. Estaba consciente, pero apenas. Un hematoma ya florecía de color violeta en su pómulo. Tenía el labio partido. Ahara, no, no, no. Silas la tomó en sus brazos, limpiando la tierra de su rostro con dedos temblorosos y ensangrentados. No quise, no quise. Ella lo miró. Vio el horror en sus ojos. Ya no era el rey. Era un hombre que acababa de herir a lo único que amaba. Llévame adentro, susurró Ahara, con la voz espesa. Te llevaré lejos, juró Silas, levantándola como si no pesara nada. Nos vamos esta noche. Sterling ha declarado la guerra y voy a terminarla. Miró hacia atrás a Lidia, que todavía estaba acobardada en el suelo. Si te vuelvo a ver, le dijo Silas a la doncella sollozante, no seré tan amable como ella. Corre. Lidia se escabulló en la noche, desapareciendo para siempre. Silas apretó su agarre en Ahara. Agárrate, Ahara, le susurró al oído mientras corría a una velocidad sobrenatural de regreso a la casa. Te llevo al santuario. Nadie nos encontrará allí. Pero mientras Ahara perdía el conocimiento, vio algo que Silas no vio. En los acantilados sobre ellos, observando a través de un par de binoculares de alta potencia, había una figura con un traje blanco. Era Lord Sterling, y no estaba sonriendo. Interesante, murmuró Sterling para sí mismo, bajando los binoculares. Sobrevivió a la furia del rey. Realmente es una cantante. Sacó su teléfono. Inicien la fase 2, ordenó Sterling. Derriben el avión. La pista de aterrizaje privada estaba bañada por el duro resplandor artificial de los reflectores. El viento azotaba el cabello de Ahara contra su rostro, picando en su mejilla magullada. Estaba temblando, no solo por el frío, sino por el shock de la violencia que acababa de presenciar. Silas prácticamente la subió por las escaleras del Gulfstream G650. Ya no era el rey sereno de la gala carmesí. Estaba frenético. Sus ojos se movían hacia las sombras, su cuerpo un resorte tenso. «Pónganos en el aire», le ladró Silas al piloto, un hombre llamado Miller, que había servido a la familia Bain durante 20 años. Ahora, plan de vuelo Alfa Cero, destino, el santuario. Miller asintió, su rostro pálido y sudoroso. Sí, señor, de inmediato. El interior del jet era un palacio de cuero crema y nogal pulido, pero para Ahara se sentía como un ataúd. Silas la sentó en un amplio sillón y fue inmediatamente al botiquín de primeros auxilios montado en la pared. Regresó con una bolsa de hielo y un paño húmedo. «Déjame», susurró, arrodillándose ante ella. Le limpió suavemente la suciedad de la cara. Cuando tocó el hematoma en su mejilla, el que él había causado, su mano tembló. «Soy un monstruo», dijo Silas, su voz hueca. «Juré protegerte y te golpeé». «No eras tú», dijo Ahara suavemente, haciendo una mueca cuando la bolsa de hielo tocó su piel. «Me estabas protegiendo de Lidia. Me salvaste la vida, Silas». «Casi te la quito», corrigió él sombríamente. Apoyó la frente en la rodilla de ella. «La sangre de cantante nos vuelve locos. Llama al depredador que llevamos dentro. Estar cerca de ti es como estar en el centro del sol. Quema a Ahara. Me hace querer devorarte y adorarte, todo a la vez». Ahara extendió la mano, enredando sus dedos en su cabello oscuro. «Entonces aprenderemos a controlarlo juntos».
Los motores del jet cobraron vida, un zumbido profundo y vibrante que sacudió el suelo. El avión rodó y avanzó, presionándolos contra sus asientos. En cuestión de minutos, estaban ascendiendo abruptamente hacia el cielo nocturno, dejando atrás las luces de la ciudad y la amenaza de Lord Stirling. Silas se sirvió un vaso de sangre sintética de un decantador. Sus manos aún temblaban. El santuario está en los Alpes suizos. Es una fortaleza construida en tierra sagrada. Los vampiros no pueden entrar a menos que sean invitados por el amo de la casa. Yo soy el amo. Allí estarás a salvo. Ara miró por la ventana el vacío negro. ¿Por qué Sterling está haciendo esto? ¿Por qué me quiere tanto? ¿Es solo poder? No es solo poder, dijo Silas, sentándose frente a ella. Es evolución. Los vampiros somos fuertes, pero tenemos debilidades. El sol, la madera, el fuego. Pero las leyendas dicen que la sangre de una cantante, un humano con una mutación genética antigua específica, puede curar la fotosensibilidad. Ara jadeó. Quiere caminar bajo el sol. Quiere convertirse en un dios, corrigió Silas. Si Sterling te bebe hasta secarte, no solo será un rey, será un caminante diurno. Podría aniquilar a la humanidad en una década. El avión se niveló a 40.000 pies. La cabina estaba en silencio, salvo por el zumbido de la ventilación. Entonces las luces parpadearon. Silas se congeló. Miró los indicadores de la cabina. La señal de abrocharse el cinturón parpadeó erráticamente. Miller. Silas habló por el intercomunicador. Informe de estado. Estática. Miller. Silas se levantó, su movimiento depredador. El avión se sacudió violentamente hacia la izquierda. Ara gritó, agarrando los reposabrazos. La copa de vino sobre la mesa se hizo añicos. Silas se movió hacia la puerta de la cabina. Estaba cerrada. No se molestó en buscar una llave. Agarró la manija y arrancó la puerta reforzada de sus bisagras como si fuera de cartón. Ara se desabrochó el cinturón y se apresuró a mirar. La cabina estaba vacía. Miller se había ido. El asiento del piloto estaba vacío. El asiento del copiloto estaba ocupado por un cadáver. El cuerpo de Miller, con la garganta cortada, desplomado sobre los controles. El piloto automático está desactivado. Rugió Silas sobre el sonido del viento que entraba por un agujero en la ventana de la cabina. Sabotearon el sello de presión. El avión se inclinó hacia abajo. La gravedad desapareció. Ara flotó por un segundo aterrador antes de estrellarse contra el techo. Las máscaras de oxígeno cayeron como serpientes de plástico. El grito de los motores se convirtió en un agudo gemido. Estaban en picada. ¡Ara! Gritó Silas, luchando contra la fuerza G para alcanzarla. El avión ahora estaba girando. Caos. El equipaje volaba de los compartimentos superiores. El sonido era ensordecedor. El gemido del metal siendo desgarrado por la velocidad del descenso. Silas agarró el tobillo de Ara y la bajó del techo, envolviéndola con sus brazos. La arrastró hacia la parte trasera del avión, lejos de la cabina. ¡Vamos a estrellarnos!, gritó Ara. La presión en sus oídos era agonizante. «Mírame», ordenó Silas, agarrando su rostro. Sus ojos brillaban dorados de nuevo. «No dejaré que mueras. ¿Me oyes? No dejaré que mueras». Abrió de una patada la puerta del compartimento de almacenamiento trasero. La metió en el pequeño espacio entre dos pesadas cajas de equipo y se arrojó sobre ella. Clavó sus garras en el suelo de metal para anclarlos. «¡Agárrate!», el avión gritó. El suelo se precipitaba hacia ellos. Ara hundió su rostro en el pecho de Silas, oliendo el cedro y la lluvia por última vez. Sintió que su cuerpo se volvía tan duro como el diamante, un escudo de carne inmortal. Entonces el mundo se acabó. El impacto no fue un sonido. Fue un borrado físico de la realidad. El chirrido del metal desgarrándose, la explosión del combustible, el estallido de los huesos. La oscuridad los tomó. Frío. Un frío que calaba hasta los huesos. Un frío mordaz. Ara se despertó con la sensación de la nieve derritiéndose en sus pestañas. Estaba tumbada de espaldas. Sobre ella,
El cielo era de un púrpura amoratado, el primer indicio del amanecer. Intentó moverse y un dolor agudo le recorrió el brazo izquierdo. Estaba roto. Reprimió un grito. ¡Silas! Graznó. Se incorporó. Los restos del Gulf Stream estaban esparcidos por un valle nevado como los huesos de una bestia prehistórica. El fuselaje estaba partido por la mitad. El humo salía de los motores, negro contra la prístina nieve blanca. ¡Silas! Gritó, el pánico creciendo. Vio una mano que sobresalía de un montón de metal retorcido y nieve a unos metros de distancia. Ara se arrastró sobre los escombros, ignorando el dolor en su brazo. Cavó frenéticamente en la nieve. Silas yacía boca abajo. Su traje estaba hecho jirones. Un trozo dentado del fuselaje del avión, un fragmento de aleación de aluminio, estaba empalado en su espalda, clavándolo a la tierra helada. No, 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 sollozó Ara. Le tocó la cara. Estaba helado. Los vampiros siempre estaban fríos, pero esto era diferente. Esta era la quietud de una estatua. Silas, por favor, suplicó, tirando del fragmento de metal. No se movía. Despierta. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Estaban apagados. El oro había desaparecido, reemplazado por un gris nublado. Ara. Su voz era un graznido húmedo. Un hilo de sangre goteaba de su boca. Corre. No te voy a dejar. Ya viene, jadeó Silas. El accidente fue una baliza. Como si fueran convocadas por sus palabras, el rítmico sonido de un helicóptero resonó en las paredes de la montaña. Un elegante helicóptero negro coronó la cresta, su reflector barriendo la nieve. Vio los restos y comenzó a descender. ¡Vete! Silas intentó apartarla, pero estaba demasiado débil. El metal en su columna vertebral había cortado la conexión con sus extremidades inferiores. Estaba paralizado. «Escóndete en el bosque». «No», dijo Eara, una extraña calma apoderándose de ella. Miró al rey moribundo, luego al helicóptero que se acercaba. Se puso de pie. Ya no era invisible, no era la doncella que limpiaba el desorden. Ella era el desorden, y ella iba a terminar esto. El helicóptero aterrizó a 50 yardas de distancia, levantando una ventisca de nieve. La puerta lateral se deslizó. Lord Sterling salió. Llevaba un abrigo de piel blanco que parecía impecable contra el humo sucio del accidente. Lo seguían dos guardias que portaban rifles de asalto cargados con balas de madera. Sterling sonrió cuando vio a Ara de pie, vigilando el cuerpo roto de Silas. «Maravilloso», gritó Sterling, su voz llevada por el viento. «Debo decir que Silas es más difícil de matar que una cucaracha, pero todo el mundo se rompe al final». Sterling se acercó, sus botas crujiendo en la nieve. Se detuvo a 10 pies de distancia. «Apártate, querida», le dijo Sterling a Ara. «El rey ha muerto. Larga vida a... bueno, a mí. Si lo tocas», advirtió Ara, su voz firme, «te mataré». Sterling se rió. Fue un sonido cruel y seco. «¿Con qué? Con una pala de nieve. Eres una humana, Ara, con pulso. Tu único propósito es servir». Hizo un gesto a los guardias. «Aseguren a la chica. Decapiten al rey». Los guardias avanzaron. Ara miró a Silas. Él la miraba con pura devastación. No podía salvarla. Por primera vez en 600 años estaba indefenso. «Te amo», susurró Ara. Luego hizo lo impensable. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fragmento de vidrio dentado de los restos. Los ojos de Sterling se abrieron de par en par. «No te atrevas a dañar la mercancía». Ara no se cortó. No atacó a Sterling. Cayó de rodillas junto a Silas. Se cortó la muñeca con el vidrio, abriendo una vena profunda. La sangre, rica, oscura y con olor a ozono y poder antiguo, brotó al instante. «Bebe», ordenó, presionando su muñeca sangrante contra los labios de Silas. «No», gimió Silas, tratando de apartarse. «Te destruirá». «¡Bebe!», gritó Aera, forzando su muñeca contra su boca. «¡Tómalo todo!». Sterling se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su sonrisa se desvaneció. «¡Deténganla! ¡Dispárenle!». Los guardias levantaron sus rifles.
Los instintos de Silas tomaron el control. El aroma de la sangre de la cantante, fresca y fluyendo directamente a su boca, destrozó su contención. Mordió. Ahara gritó cuando sus colmillos perforaron su muñeca, pero no se apartó. Sintió que su fuerza vital era drenada. Una rápida y vertiginosa oleada de frío. Su visión se estrechó. ¡Bang! Una bala de madera golpeó a Silas en el hombro. No se inmutó. ¡Bang! Otra golpeó su pecho. Los ojos de Silas se abrieron de golpe. No eran grises, no eran dorados. Eran blancos. Blancos puros, cegadores, incandescentes. El fragmento de metal en su espalda no solo se deslizó, fue expulsado por una onda de choque de músculo y energía. La herida se cerró en un nanosegundo. Silas rugió. No fue un grito, fue una onda de sonido. La nieve a su alrededor se vaporizó en vapor. Los dos guardias fueron lanzados hacia atrás como si los hubiera golpeado un camión. Silas se puso de pie. Estaba brillando, literalmente brillando. La sangre de la cantante corriendo por sus venas había sobrecargado su biología, empujándolo más allá del límite evolutivo de su especie. Eara se desplomó en la nieve, pálida y apenas respirando, agarrándose la muñeca. Sterling retrocedió tambaleándose, el terror marcando líneas en su rostro. Imposible. Las leyendas eran metáforas. Silas se movió, no corrió, se teletransportó. Un instante estaba junto a Era. Al siguiente estaba de pie directamente frente a Sterling. Silas agarró a Sterling por la garganta. La piel de Sterling chisporroteó donde Silas lo tocó. ¿Querías el sol? La voz de Silas sonaba como un coro de 1000 voces. Aquí lo tienes. Silas no despedazó a Sterling, simplemente abrió la mano y liberó un pulso de energía solar pura y concentrada. El subproducto de la sangre de la cantante metabolizándose dentro de un vampiro. Sterling gritó mientras entraba en combustión. No se convirtió en cenizas lentamente. Se desvaneció en la nada en un estallido de luz cegadora. Los guardias soltaron sus armas y corrieron, desapareciendo en el bosque. Silas se quedó solo en el claro, el vapor subiendo de su cuerpo. El brillo se desvaneció lentamente, devolviéndolo a su forma. Pero se veía diferente, más viejo, más fuerte. Se dio la vuelta y cayó de rodillas junto a Ara. Ara, susurró, el pánico volviendo a su voz. Se mordió su propia muñeca y la presionó contra los labios de ella. Bebe, debes beber, te curará. Ara tragó el líquido con sabor a cobre. Le quemó al bajar, pero luego un calor se extendió por sus extremidades. El color volvió a sus mejillas, la herida en su muñeca se cerró. Abrió los ojos. Silas estaba llorando. Lágrimas de sangre corrían por su rostro. Niña tonta y valiente, dijo con voz ahogada, atrayéndola hacia su pecho. Me lo diste todo. Me atrapaste cuando caí, susurró a Ara, apoyando la cabeza en su camisa rota. Solo te devolví el favor. 6 meses después, la finca Vane había cambiado. Las cortinas oscuras estaban corridas. La luz del sol se filtraba a través de vidrios con protección ultravioleta, pero la luz del sol, no obstante, entraba a raudales en el gran salón. Ara estaba de pie en el balcón con vistas al océano. No llevaba uniforme de doncella. Llevaba un vestido de seda plateado y gris. No era una vampira. Había rechazado la conversión. Pero era otra cosa. La consorte, el ancla. El personal se inclinaba a su paso, no por miedo, sino por reverencia. Conocían la historia, sabían que ella había sangrado por su rey. Silas salió al balcón detrás de ella. La rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. Ya no necesitaba esconderse en las sombras. La sangre de la cantante lo había cambiado permanentemente. Podía caminar en el crepúsculo. Podía soportar el amanecer. El consejo está llegando, murmuró Silas en su oído. Te tienen terror. Bien, sonrió Ara, reclinándose en él. Que lo tengan. Me salvaste, Ara, dijo Silas, girándola para que lo mirara. Trazó la tenue cicatriz en su muñeca con el pulgar. Yo era un rey de los muertos. Tú me convertiste en un rey de los vivos. Ara lo miró, sus ojos claros y agudos,
Ya no era la chica torpe que derramaba champaña. Era la mujer que había domado al monstruo. No te salvé para que fueras un rey, Silas, susurró, atrayéndolo para un beso. Te salvé para que fueras mío. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo de sangre y oro, el rey vampiro y la doncella estaban juntos. Ya no se escondían en la oscuridad, sino que gobernaban el anochecer. Y esa es la historia de cómo una copa de champaña derramada derribó un imperio y levantó uno nuevo. Ara pasó de ser invisible a ser invencible, demostrando que incluso en un mundo de monstruos, la fuerza más poderosa no es la inmortalidad, es el amor. Y quizás un poco de ira en el momento justo. ¿Qué piensas? ¿Habrías dado tu sangre para salvar a Silas o habrías corrido por tu vida? Déjamelo saber en los comentarios. Si disfrutaste de La Sombra del Rey, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima, mantén tus secretos cerca y tu cuello cubierto.